del otro jugador que tenemos. Hoy vamos a hablar de 2 jugadores con este número. Sin duda, Leclerc, yo creo que muchos sí lo han escuchado. En específico, me parece que nuestro querido Martín Casaus por ahí ya lo había estado pidiendo en algún momento que habláramos de Jim Leclerc. Hoy vamos a platicar por fin de este jugador. Pero primero me gustaría rendirle un homenaje a un jugador que la verdad es muy poco conocido. Yo creo que por muchos. La verdad que no sé si alguno de nosotros habíamos escuchado de él. Me gustaría contar su historia. Es una historia desgraciadamente un poco triste. Él se llama Frank James Buncombe Jr. Y él jugó únicamente una temporada con nuestros Bengals. Quisiera que se grabaran, por ejemplo, amigo, grábense muy bien la fecha, 14 de septiembre de 1969, por favor. Esa es una fecha importante, ¿va? Pues Frank Buncombe nace en un lugar que se llama Shreveport, en Luisiana, y en el año de 1939, por ahí. Juega 7 años en la AFL, todavía no se llamaba la NFL, todavía no había la fusión de las ligas, es de esta época. Y vamos a hablar en específico de los Bengals originales del 68, cuando fue el primer equipo. Pues Frank Buncombe llega a los Bengals mediante un draft, que en aquel momento fue un draft especial. Si recuerdan, en el 67 es cuando le otorgan la franquicia a Paul Brown para que nuevamente Cincinnati tenga pues fútbol americano, porque existió una encarnación de los Bengals por allá de los años 30 y se quedó por ahí el recuerdo entre la afición. De hecho, por eso decide Paul Brown nombrarlos como los Bengals cuando tiene la franquicia. Y en el 67 le dan por fin la franquicia, pero la vieja liga americana, ¿no? La American Football League, perdón, en ese entonces se llamaba, y organizan un draft especial que le llamaron el Allocation Draft, y que consistió en que las franquicias que ya formaban parte de la AFL cedían jugadores al equipo nuevo, a la franquicia nueva, en este caso los Bengals. En ese entonces había 9 equipos en la liga, Bengals pasa a ser el número 10. El número 9 no aporta jugadores porque era Miami y apenas tenía un par de años de haberse formado. En el 66 llegaron los Delfines a esta liga. Entonces, pero los otros 8 equipos sí aportan, cada equipo aporta 5 jugadores, así es que llegaron 40 jugadores en este draft especial de relocalización, se puede decir. Uno de estos jugadores que llega es precisamente Frank Buncombe y venía procedente de los Chargers de San Diego. Junto con él llega un tackle ofensivo que se llama Ernie Wright y que también va a jugar parte importante de la carrera y de la vida finalmente de Frank Buncombe. Él fue reclutado primeramente, obviamente, como dijimos, por los Chargers y es un jugador del draft del 62. En la sexta ronda es el pick 48 y juega 6 temporadas primero con los Chargers. Después de estas 6 temporadas es cambiado a Cincinnati y forma parte de la primera escuadra, ¿no? de nuestros Bengals, que si recuerdan, pues en esa primera temporada ganan 3 partidos y pierden 11. Y Buncombe inmediatamente se convierte en el ancla defensiva, en ese linebacker central, que era el que lideraba a nuestro equipo. Realmente hay muy pocas fotos de él y la mayoría son en el uniforme de los Chargers, porque fue donde pues, vivió sus mejores momentos, ¿no? Con Bengals tiene una muy buena carrera, pero si equiparamos, por ejemplo, a un Junior Seau, que también llevaba el número 55, antes de Junior Seau estuvo este jugador, pero Junior Seau era muy mediático, era muy llamativo, tenía otro tipo de personalidad. Por lo que sabemos y la investigación que hicimos, Frank Buncombe era otro tipo de persona muy reservada, muy tranquilo, siempre muy correcto. Alguno de sus compañeros lo recuerda como todo un caballero fuera del campo, sin el menor atisbo de protagonismo, no estaba en su ADN el ser la estrella, ¿no? Él era un jugador de otro tipo, muy atento, muy especialmente hablan de que era muy querido por los niños, lo seguían mucho por su carisma, por su sonrisa y porque siempre hablan de que era un jugador muy amable con ellos. Incluso hay una anécdota hay un narrador o como
el anunciador oficial, digamos, de los estadios, y de los Bengals el primero se llamó Tom Kinder, así se llamaba el señor que era el anunciante original en el Nippert Stadium ahí. Es el que llama las jugadas, ¿no? De cuando corren te dice lo que pasó en la jugada, a qué yarda llegó. Su hijo seguía mucho a Frank Buncombe. Su hijo tenía en ese entonces del 68 unos 14 años más o menos, y Frank le gustaba invitarlo a las reuniones de los linebackers, le gustaba que entrara literal a las reuniones con el equipo y aprendiera, le enseñaba jugadas y lo cuidaba, la verdad, como si fuera su hijo, ¿no? De repente, si hacía mucho calor y traía una chaqueta, le decía, quítatela y ponla en mi locker, no te preocupes. O sea, un tipo, la verdad, que hablan excepcional, ¿no? Pues mira lo que es el destino y lo cruel que es la vida de repente, amigo. Justamente aquí va la fecha que les decía. El 14 de septiembre de 1969 es el partido inaugural de esa temporada, la segunda para los Bengals en su historia. Uh-huh. La temporada del 69 es trágica en un par de aspectos para los Bengals. Si recordamos, fue seleccionado Greg Cook en ese entonces. Uh-huh. Era la joya de la corona del equipo, era un mariscal de campo de excepción, proveniente de la Universidad de Cincinnati, ni más ni menos. Era el Joe Montana de esa época, no era el que iba a revolucionar y por un corto tiempo revolucionó la liga. Sabemos que lamentablemente pues su paso por la liga fue muy corto, se lesiona muy pronto y lamentablemente pues sale, su carrera se corta de tajo. Pues con Frank Buncombe pasa algo muy similar. Los Bengals solían hospedarse en un hotel que está muy cerca todavía, incluso existe el hotel, ya con otro nombre, pero estaba muy cerca del estadio de donde jugaban y se hospedaban ahí la noche anterior a los juegos. Dormían como roomies, como dicen ahora, ¿no? Tenían su compañero de cuarto y dos ocupaban un mismo cuarto. Pues justamente Frank Buncombe ocupaba el cuarto con Ernie Wright, el jugador con el que llegó de compañero de San Diego, y eran compañeros de cuarto. Se hospedan en la habitación 139 aquella noche, 13 de septiembre del 69. La mañana del 14 de septiembre, que iba a empezar la temporada, de repente a eso de las 6, 7 de la mañana, Ernie Wright se despierta porque Frank Buncombe se está ahogando, se está muriendo literal. Empieza a tener un episodio de que no puede respirar y al final muere, amigo. Muere a horas de poder empezar la temporada nueva de los Bengals. De este grado fue la tragedia, Terrible. ¿sí? Un episodio muy, muy triste, la verdad. Creo que poco conocido, Sí. pero Yo fíjate, no lo conocía, ¿eh? Nuevo ¿sí? para mí. Este jugador murió a horas de poder empezar la nueva temporada para los Bengals. Wow. No pudieron hacer nada por él. Se habla de que una lesión en la rodilla provocó por ahí un coágulo y lamentablemente se fue a su pulmón. Y eso fue lo que terminó haciendo que muriera de una embolia pulmonar, fue lo que dijeron Wow. las fuentes oficiales. Y pues los Bengals se las arreglaron para jugar ese primer partido y ganarlo todavía, aquel día en memoria de Frank Buncombe. Y pues Devastador, hablan ¿eh? de que iba a ser, sí, hablan de que iba a ser un jugador grande y qué duro le golpeó a Bengals ese 69, ¿no? Porque muere Uh-huh. Frank Buncombe y pues semanas después Greg Cook va a quedar lesionado y pues lamentablemente va a haber esos golpes duros, ¿no? Entonces, por eso quise traer esta historia en primera instancia de Sí. Frank Buncombe, para recordarlo, y creo que es un jugador poco conocido, pero vale la pena leer sobre él. Hay por ahí un libro y pues vamos a dedicarnos a leerlo para investigar también un poquito de él. Sí, sí, Y sí. Qué ahora, historia, ¿eh? Qué historia. sí, y ahora pues vamos a pasar con otro jugador que ojalá por aquí esté todavía Martín Casaus y a ver si nos puede traer algunos datos que él se acuerde, porque él lo mencionaba mucho, ¿no? De repente nos lo pedía por ahí que lo trajéramos. Entonces ahora vamos con James Michael Leclerc, se llama este jugador. Nace en octubre de 1950 y también desgraciadamente ya falleció en el año de 2019, el 4 de noviembre. Él es originario de Minneapolis, de la ciudad que se llama St. Paul.
y él jugó 12 años en la liga, pero él jugó toda su carrera con los Bengals. Llega en el 72 y termina su carrera en el 83. Curiosamente, primero fue Frank Von como el que viste el 55, y el siguiente en hacerlo es justamente Jim Leclerc. Un jugador fuerte, como no tienes idea, muy físico, siempre pues con el afán de ganar, ancla también de la defensiva de los Bengals, fue líder tacleador en el 81, justamente el año del Super Bowl, líder también de la defensiva, fue el número 1 total la defensiva de los Bengals en yardas permitidas en el 83, su año de retiro. Y justamente él era el ancla de esa defensiva. Hay también historias padres sobre él. Una de ellas jugó el Freezer Bowl, por ejemplo. Claro. El juego que ya lo hemos traído por aquí, ¿no? El juego de campeonato de la Americana contra San Diego, justamente. Aquí lo vemos de colegial, ¿verdad? No, no es colegial, fíjate, amigo. Para quienes nos ven en video, porque quienes están escuchándonos en plataformas de audio, pues no pueden ver la imagen, ¿no? Pero no ahí se ve con un uniforme de jersey y casco rojo. Ajá. Fíjate, amigo, que pertenece a otra liga, no sé si te acuerdas de la USFL que vino después. Sí. Después de retirarse de la NFL, jugó con un equipo de la USFL de New Jersey, me parece que se llamaban los Generales de New Jersey. Entonces, ese es el uniforme, ese es. Colegial jugó con una universidad que se llama Dakota del Norte, de ahí es donde él jugó. Por ahí, no sé si, me parece que se había por ahí una foto, pero es en blanco y negro de estas. Pues de ahí viene Cordell Volson, ¿no? Sí, justamente, fíjate, sin querer. Sí, con los Ahí, bisones, ¿no? Los bisontes, sí, de por ahí viene. Sí. Él llega a ser titular en el 74, sus primeros 2 años los pasa en equipos especiales, y realmente cuando ya empieza a jugar es en el 76, justamente es nombrado al Pro Bowl en ese año, y llega sustituyendo a otro histórico de nuestros Bengals, que en algún momento hablaremos de él, que se llama Bill Belichick, también otro gran jugador, otro buen linebacker. Esta foto, justamente, amigo, fíjate, hay un dato muy curioso en esta foto. Es todavía el casco de los Bengals, el viejito, ¿no? El que traigo Pero aquí, si mira. notas, justo, mira, justo esa maravilla de casco está ahí. Sí. Si puedes ver, la barra es de color negro Uh-huh. en esa foto. Sí. Pues la barra solía ser gris. Ese año es el único año que Bengals jugó con esa combinación, es en el año de 1980 esa foto. Y ese dato es curioso, que la única vez que jugaron con barra negra fue en esa temporada, con ese uniforme. Y te mencionaba, por ejemplo, amigo, hay un acondicionador físico, un entrenador de acondicionamiento físico de los Bengals que se llama Kim Good, y tiene un relato justamente de Jim Leclerc. Mira, aquí está ya Martín Casaus. Sí, justo vamos a contar esa parte de ahí. Sí. Pues Kim Booth menciona que, por ejemplo, en el Freezer Bowl se acuerda de él porque lo hemos mencionado, hacía un frío terrible, ¿no? Un viento que te calaba los huesos, ¿no? Una sensación de Pues, menos 23. hablando ya de Fahrenheit, eran menos 59, una cuestión así. Sí. Entonces, sí, algo brutal, ¿no? Pues pues entrenador recuerda que era una dicotomía, él menciona, ¿no? Porque termina el juego y Leclerc con una sonrisa de oreja a oreja porque habían ganado el partido, y de repente se quita el jersey y traía unos moretones y unos raspones por todos lados, pero impresionantes, de los golpes tan fuertes. ¿Por qué, amigo? Porque había jugado con el jersey nada más, no traía nada más abajo. O sea, traía el jersey y las sombreras nada más. Así literal, con el frío que hacía, y no tenía ni siquiera otra playera abajo ni nada, ¿no? Wow. Y pues otra parte importante la menciona Reggie Williams, por ejemplo, que fue después otro gran jugador de nuestros Bengals. Su maestro fue Jim Leclerc, y él menciona que era un golpeador muy, muy duro. ¿Sabes también quién habla de él? Dave Lapham, por ahí cuenta alguna anécdota también, donde dice que también les tocó ser contemporáneo.
fuertísimo él para jugar y les decía en los entrenamientos y de repente bromeaba con otros jugadores la PAM. Les decía, cuando salgas de un doble bloqueo, asegúrate de no levantar la cabeza porque te la va a cortar de un manotazo Jim Leclerc. Dice que literal, si salías por ahí de un bloqueo y levantabas la mano, estaba el puño de él, el antebrazo haciendo el golpeo. Y dice que era un golpeador pues muy fuerte, ¿no? Sin ser sucio finalmente, era muy físico nada más. Y Reggie Williams habla de esto, ¿no? Que él aprendió, él viniendo de una liga como la Ivy League, donde juegan niños bonitos y otro tipo de jugadores, ¿no? Por así decirlo. Nada que ver con la rudeza de otras cuestiones. Jim Leclerc le enseñó cómo prepararse físicamente para golpear duro y él menciona que el golpe más fuerte que tuvo fue justamente con él. En una jugada contra los Steelers, Franco Harris consigue colarse entre ellos y ellos chocan de frente, amigo. Los dos terminan prácticamente noqueados, así. Dice que fue un golpe brutal el que recibió esa vez Reggie Williams a manos de Jim Leclerc. Y para cerrar, amigo, vamos con la anécdota que nos mencionaba por ahí Martín Casas. Aquí está el recorte original, por ahí lo encontré en un periódico de Cincinnati justamente, y es del año del 74 esta anécdota, amigo. Para que vean que Oscar prepara muy bien esta sección, la verdad es que mis respetos a la ponernos a estudiar, amigo. Sí, qué bárbaro. No, sí, mira, no echen en saco roto el esfuerzo de Oscar. No, hombre, no, amigo, con todo cariño, ya saben. Pues aquí está, les mencionaba el recorte original de ese periódico de Cincinnati, donde por ahí de los días 29, 30, 31 de enero del 74, se anunciaba había una feria por ahí en Cincinnati de viajes y de otras cuestiones, y uno de los eventos principales, estoy en contra del maltrato animal, obviamente, pero eran otras épocas y otras circunstancias, ¿no? Sí. Si no juzguemos el pasado con la sabiduría del presente. Sí, claro. Y en ese entonces existía un espectáculo de un oso que se llamaba Víctor, y era Víctor era el oso luchador en ese entonces. Un oso enorme, obviamente, imagínense un oso por ahí parado. Lamentablemente, pues tenía un bozal, le habían quitado las garras, otras cuestiones para que pudiera luchar, ¿no? Imagínate luchando con un ser humano, pues lo destrozan, ¿no? Con las garras y todo. Entonces, pues ahí se puede leer en el recorte que uno de los eventos era justamente ver a Jim Kearney, se llama, me parece, Tim Kearney se llama, y el otro linebacker es Jim Leclerc. Justamente ellos dos iban a luchar contra ese oso en esa ocasión. Pues la anécdota cuenta que Víctor nunca había sido vencido y que llevaba no sé cuántas victorias al hilo y cuestiones de estas míticas, ¿no? Y de aquellas épocas que se contaban, leyendas urbanas a lo mejor. Y cuentan que el único que le pudo ganar fue Jim Leclerc. ¿Pero por qué? Porque Jim Leclerc era luchador de lucha grecorromana en su etapa de universitario. Entonces cuentan que él de algún modo pudo ponerse detrás del oso y con la parte de las piernas logró pues derrumbarlo y ponerse encima de él por unos breves segundos, ¿no? Sí. Y se cuenta que pues con esos breves segundos que los tuvo debajo, pues ganó y le quitó el invicto al tal Víctor, el oso luchador, ¿no? Por ahí. De hecho, mira la técnica, ¿no? Del tacleo que está aquí abajo, sí. muy en relación a lo que dices, ¿no? Pues utilizando su propio peso para lograr derribarlo. A ese atacante que por el casco parece eran los antiguos Pieles Rojas, ¿no? Sí, me parece que es Joe Riggins, si no me equivoco. Sí, porque el uniforme, esa doble franja solamente la usaba Washington. Los Washington Redskins. Pues sí, amigos, es parte, por ejemplo, de la historia de otro jugador como Jim Leclerc y lamentablemente muere, como les decía, en 2019. Luchó mucho tiempo contra el Alzheimer y lamentablemente pues muere en ese año de 2019, pero son otro par de historias bonitas y que pues nos pareció pertinente traer aquí. Y pues como siempre, muchas gracias por su atención, amigo. Llegaste al final de este video. Encuentra más contenido de la única y original Who Dat Nation en español suscribiéndote aquí.